Shalom, amados Ajín, os traigo una enseñanza y he puesto como tema: necesitamos santuarios para adorar a nuestro Abba Elohim. Veamos y definamos qué es un santuario. Antiguamente, la palabra santuario tenía que ver con un cofre que contenía reliquias sagradas. Con el tiempo ha llegado a referirse a un lugar que se considera sagrado en sentido religioso o por cualquier otra razón. Los santuarios religiosos están dedicados a la adoración de un Elohim o a la veneración de un santo. Por lo general, albergan imágenes y reliquias relacionadas con milagros, visiones o apariciones. En la actualidad, un santuario puede ser un templo, una iglesia o una capilla donde la gente va a adorar. Hay quienes hacen pequeños santuarios en su casa. Tanto en Oriente como en Occidente, la gente utiliza estos pequeños altares domésticos para realizar sus oraciones, meditar y hacer ofrendas. Ahora bien, todos los años, más de 6 millones de personas visitan un apartado bosque de cedros de la península de Shima, en Japón. Su destino es el gran santuario de Ise, donde se adora desde hace unos 2000 años a Amaterasu o Mikami, la diosa sintoísta del sol. Al llegar los peregrinos se purifican lavándose las manos y la boca. Después de pie ante el oratorio, continúan con el ritual. Hacen una reverencia tan palmadas y oran a esa diosa. El sintoísmo permite a sus fieles practicar otras religiones. A su vez, hay budistas, cristianos y gente de otras confesiones que no ven ningún problema en practicar rituales sintoístas en ese santuario. Muchas de las grandes religiones de este mundo tienen santuarios y millones de fieles los visitan. En los países considerados cristianos abundan las iglesias y capillas dedicadas a su Elohim. Por ejemplo, los cristianos adoran a su Jesús, a su María y a los santos. Hablo de los cristianos católicos. También hay santuarios en lugares donde se cree que ocurrieron sucesos de las sagradas escrituras o milagros más recientes, y en sitios donde se guardan reliquias. Muchas personas acuden a estos lugares convencidas de que sus oraciones serán escuchadas por ofrecerse en un lugar sagrado. Y hay quienes realizan largas peregrinaciones hasta alguno de estos santuarios para demostrar la profundidad de su fe. Ahora bien, yo pregunto, ¿habrá
que orar en un santuario para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas? ¿Le agradará a Yahweh Elohim las peregrinaciones que se hacen a estos lugares? Y más importante aún, ¿deberán los verdaderos talmidines de Yahshua HaMashiach adorar a Yahweh en un santuario? Amados ajín, la respuesta a estas preguntas nos indicará cómo debemos ver la adoración en santuarios y cómo quiere que nuestro Abba Yahweh lo adoremos. La conversación que mantuvo Yahshua con una mujer samaritana revela lo que Yahweh piensa sobre la adoración en lugares sagrados o santuarios. Viajando por Samaria, Yahshua se detuvo a descansar junto a un pozo cerca de la ciudad de Sicar. Empezó a conversar con una mujer que fue a sacar agua. Durante la conversación, la mujer le señaló una de las mayores diferencias entre Yahudí y samaritanos. Veamos en el libro de Yohanan, amados ajín, que me escuchan, en el libro de Yohanan, capítulo 4, del versículo 5 al 9. Veamos qué nos dice, amados ajín. Repito, Yohanan capítulo 4, del versículo 5 al 9, nos dice: Entonces llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo Yosef. Allí estaba el pozo de Jacob, donde Yahshua se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Yahshua le dijo: Dame un poco de agua. La samaritana le dijo: ¿Por qué me pides agua si tú eres Yahudí y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los Yahudí no se tratan con los samaritanos. Sigamos al versículo 10. Yahshua le respondió: ¿No sabes lo que Yahweh da gratuitamente, ni sabes quién soy yo? Te estoy pidiendo un poco de agua, y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo: Adón, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dice: este pozo, sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Yahshua le contestó: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. La mujer le dijo: Adón, dame esa agua para que ya jamás tenga sed, ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Yahshua le dijo: ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó: no tengo esposo. Yahshua le dijo: así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer contestó: Adón,
me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Yahweh en este monte, pero ustedes los Yahudín dicen que deben ser adorados en Jerusalén. Ahora bien, amados ajín, la mujer samaritana se refería al monte Gerizim, situado a 50 kilómetros, es decir, 30 millas al norte de Jerusalén. En aquel lugar los samaritanos habían tenido un templo en el que habían celebrado fiestas como la Pascua. Sin embargo, en vez de centrarse en aquella diferencia, veamos en Yohanan 4:21 lo que Yahshua le contestó a la mujer samaritana. Dice Yahshua: créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Abba en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Qué comentario tan sorprendente, amados ajín que me escuchan, sobre todo viniendo de un yahudí. ¿Por qué se dejaría de adorar a Yahweh en su mismísimo templo? Además, Yahshua le dijo: la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Abba con Rúa y con Emet, porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Eso está en Yohanan 4:23. Durante muchos siglos, el impresionante templo de Jerusalén había sido el centro de adoración de los yahudí. Viajaban allí 3 veces al año para hacer sacrificios a Elohim Yahweh. Podemos mirar esa cita en Shemot capítulo 23 del 14 al 17. Sin embargo, amados ajín, Yahshua afirmó que todo aquello iba a cambiar, que los verdaderos siervos de Yahweh lo adorarían con Rúa y con Emet. Aquel templo era un edificio situado en un lugar geográfico específico, pero el Rúa y la Emet no son cosas materiales y no están limitados a un lugar físico. Por lo tanto, Yahshua explicó que la adoración verdadera no dependería de ningún lugar ni de ningún edificio, ya se tratara del monte Gerizim, del templo de Jerusalén o de cualquier otro lugar sagrado. En aquella conversación con la mujer samaritana, Yahshua también dijo que venía la hora de aquel cambio en la adoración a Yahweh. Esa hora vino cuando, al sacrificar su vida, Yahshua dio por terminado el sistema de adoración yahudí que se basaba en la Torá de Moshe. Pero, ¿por qué dijo ahora es? Porque él, al ser el Mashiach, ya estaba escogiendo a los talmidines que obedecerían lo que dijo después. Yahweh es un Rúa, y los que lo adoran tienen que adorarlo con Rúa y con Emet. Amados, eso está en Yohanan capítulo 4 versículo 24. Entonces, ¿qué significa adorar con Rúa y con Emet?
Cuando Yahshua dijo que había que adorar con Rúa, no se refería a una adoración caracterizada por el exceso de entusiasmo. Más bien se refería a la guía que da el Ruach HaKodesh de Yahweh y que, entre otras cosas, nos ayuda a entender las Escrituras. Y la verdad a la que se refirió es el conocimiento exacto de las enseñanzas del Tanakh, de las Escrituras hebreas. Por lo tanto, el lugar donde adoremos a Yahweh no es prácticamente como coger un sitio lleno de idolatría y de tradición. Es muy importante cómo adorar a nuestro Abba como Él quiere que lo adoremos. Nuestra adoración solo le complacerá si concuerda con lo que dice las sagradas escrituras hebreas y obedece la guía del Ruach HaKodesh. Pregunto, ¿cómo deberían ver los talmidines de Yahshua las peregrinaciones a los santuarios y la veneración en estos lugares? En vista de la palabra de Yahshua, de que los verdaderos siervos de Yahweh lo adoran con Ruach y Emet, adorarlo en un santuario o en un lugar sagrado no tiene valor para nuestro Abba Yahweh. Además, las sagradas escrituras nos explica lo que Yahweh piensa de la adoración de imágenes, pues dice, antes de decir, vayamos a Primera de Corintios, en el capítulo 10, amados ajín, capítulo 10, versículo 14, que nos dice, por eso, estimados ajín, ni se les ocurra adorar ídolos. Y en Primera de Yohanan, capítulo 5, amados ajín, capítulo 5, versículo 21, nos dice, hijitos, manténganse alejados de los elohines falsos. De modo que los talmidines verdaderos de Yahshua no deben adorar a Yahweh en ningún lugar que se considere santo ni que promueva la idolatría. Como ese es precisamente el propósito de los santuarios, los verdaderos talmidines de Yahshua no adoran a Yahweh en ellos. Esto no quiere decir que las sagradas escrituras prohíba tener un lugar favorito en el que orar, estudiar o meditar. Un lugar tranquilo y digno donde reunirse contribuye a aprender y hablar de temas de las sagradas escrituras hebreas. Tampoco hay nada de malo en poner las escrituras escritas en las paredes, porque así lo dice las sagradas escrituras, que hay que poner la palabra de Elohim en las paredes y grabárnoslas días y noche. Aleluya, bendito es su nombre, aleluya. Pero
Considerar ese sitio donde estemos adorando a nuestro Abba como un lugar sagrado, o adorar imágenes o reliquias en él, es lo opuesto a lo que enseñó nuestro Salvador Yahshua. Así que, amado Ajín, usted no necesita ir a un santuario para que sus oraciones tengan más probabilidades de que nuestro Elohe Yahweh las escuche. Tampoco lo va a bendecir de manera especial por peregrinar a algunos de ellos. Las Sagradas Escrituras enseña que Yahweh, el Adón del Shemayim y de la Eret, no mora en templos hechos de manos. Pero no crea que nuestro Abba Yahweh es alguien distante. Podemos orarle y Él nos oye, estemos donde estemos, pues no está muy lejos de cada uno de nosotros. Ahora bien, para culminar, vayamos al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 17. Y leamos el versículo 24. El versículo 24 al 27. Nos dice: es el Elohim que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que él es Adón del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Yahweh creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Yahweh quería que la humanidad lo buscara, y aunque fuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad Yahweh no está lejos de ninguno de nosotros. Amados Ajín que me escuchan, es claro lo que dice las Sagradas Escrituras hebreas. Yahweh no habita en ninguna iglesia de piedras hechas por los humanos. Es claro que esas piedras que edifican los seres humanos y donde se concentran para adorar a Elohim, va todo lo contrario de lo que Yahshua expresó, que Yahweh es un Rúa, y hay que adorarlo en Rúa y en Emet, porque Él busca verdaderos adoradores, no metidos en una iglesia de piedra con idolatría. Shalom y Yubrahot. Les habla su Ajín en el Mashiach Yahshua. Un gran abrazo. Yamil Díaz.